Hola a todo el mundo. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Aitana García. Vamos a ver, como ya estamos viendo en las anteriores entrevistas, es una persona con dislexia. Y cuéntanos un poco, Aitana, ¿cuándo supiste que tenías dislexia? Pues yo, sinceramente, personalmente no me acuerdo cuando supe que tenía dislexia, Ujú. pero mis dos padres son disléxicos, entonces ellos sí que lo supieron incluso antes de hacerme el diagnóstico. Fueron ellos los que pidieron que me hicieran el diagnóstico en el colegio y fue más o menos en primero de primaria cuando ellos pensaron que yo podía tener dislexia. O sea, mucho tiempo antes de que me hicieran el diagnóstico. Por Fíjate. primero, segundo, tercero de primaria, en tercero ya ellos ya sabían 100% que era disléxica, pero no fue hasta quinto de primaria cuando me diagnosticaron dislexia. O Wow. sea, sí. Aunque mis padres siempre me han estado enseñando como una persona con dislexia, o sea, porque los dos son disléxicos, entonces Claro, no hay otra en, forma en de que casa sabían en qué forma tú aprendías y por lo tanto te enseñaban de esa manera, ¿no? ellos habían aprendido así Claro. cuando eran pequeños, entonces yo tuve la suerte de que ellos, sin saber cómo enseñar a una persona con dislexia, me enseñaron como una persona con dislexia. No tanto te explico de palabra y lo tienes que entender, nosotros nuestra mente funciona de otra manera y entonces ellos quizás te hayan hecho más esquemas, mapas mentales, más un poco para que entendieras Sí, el concepto. me leía mucho las cosas, las hacía que las repitieran alto. Yo recuerdo muchas veces, o sea, ellos ya sabían de por sí que yo iba a dedicarle mucho tiempo a estudiar. eh, Cosas como básicas que otras personas se frustran tal vez, para mí fue lo normal, lo que me enseñaron desde siempre. O sea, por ejemplo, el tiempo para estudiar, yo he conocido, bueno, yo estudié magisterio, ¿Sí? he conocido a padres que están una hora sentados con sus hijos y se frustran. Y yo, para empezar, no estudiaba sentado. Nunca jamás he estudiado sentada. Eh, y me leían, me hacían que repitiera las cosas. Es que depende de qué materia, era de una forma o de otra, pero Wow. O sea, esta frase que acabas de decir es alucinante. Depende de qué materia te enseñaban de una manera o de otra. Cuidado claro, porque que tú, Aitana, estás tomando como algo normal lo que lo el sé. resto de personas con dislexia, hasta que consiguen el diagnóstico. ¿Qué dificultades pensabas tú? O sea, que te quedan de recuerdo como dificultades, algo así como podemos tratarlo como pequeños traumas de ser una persona con dislexia. ¿Qué recuerdos te quedan de la infancia? Yo en el cole no recuerdo así ningún trauma. Tenía Wow. miedos, tal vez, miedo a que me mandaran a leer en alto, miedo a que me hicieran un examen sin tiempo. De hecho, ese miedo es un miedo que yo creo que al final un disléxico, voy a decir un disléxico diagnosticado y que sabe de sus problemas, porque me he Sí, encontrado muchas personas con dislexia que no saben sus problemas. Un sí. disléxico diagnosticado y que sabe de sus dificultades tiene, yo creo, el tiempo. Cuando tú no tienes suficiente tiempo en un examen o vas a un examen nuevo y tienes que decirle a un profesor, oye, que necesito más tiempo, no me corrijas las faltas, no me, etcétera, una serie de cosas que yo creo que eso es un miedo que yo he tenido siempre y probablemente si sigo Claro. estudiando, seguiré teniendo. Entonces, sí, yo creo que eso es como mi trauma, en plan, el que no me den el suficiente tiempo o mis adaptaciones necesarias. Ese ha sido mi miedo Claro, siempre. Yo no tengo un trauma como a leer en alto, a mí me gusta leer, puedo leer, no tengo miedo a leer en alto, no tengo miedo a escribir un texto y que esté mal escrito, no tengo miedo incluso yo a escribir en la pizarra. El otro día pensaba que bienvenidos las dos eran con B y no tuve claro. ningún problema en decir que soy disléxica. mm, Lo veo igual. o sea, me da Da igual que sea igual. una V la segunda, para mí era las dos Claro. con B, no tengo ese miedo, o sea, no es una cosa que me dé miedo. Entonces, bueno, Me no estás tengo un trauma. fascinando, o sea, perdona, me estás fascinando la forma en la que hablas de la dificultad que actualmente sigues teniendo, porque lo tratas con completa normalidad, porque realmente te has criado con esa normalidad que seguramente en tu casa tú pensabas que eso era lo normal que hacía todo el mundo, hasta que empezaste a ver mundo, ¿no? Después de la ESO empezamos a ver mundo todos. Yo me Y di cuenta de que no era lo normal. Bueno, es que yo he vivido una vida un poco rara, pero me di cuenta de que no era lo normal cuando llegué a la universidad. O guau, sea, yo hasta la universidad yo pensaba que
y empecé a descubrir gente que como yo, que era disléxica, pues yo creé una asociación en la universidad y tuve contacto con personas disléxicas de la universidad, y fue Sí, ahí cuando yo me empecé a dar cuenta de que las personas con dislexia no, no tenían las mismas facilidades que yo tenía, o sea, claro, bueno, fue un poco antes tal vez. O sea, yo sabía que había personas que tenían dificultades y que no las superaban y que claro. no necesitaba ayuda. Yo eso lo sabía y yo creo que... Pero sí que es verdad que pensaba que había sido más fácil para ellos, como Fíjate, para mí. fíjate. Entonces, nos comentas que realmente has accedido a estudios superiores, Sí, incluso en la universidad sí, estuviste en una asociación, creaste una asociación. sí. Una asociación de dislexia, la Complus, sí. ¡Guau! Y Eso, una y profesora crear una... Le dije, yo tuve un problema el primer año con un profesor y yo la verdad es que sí, yo tengo un problema, o sea, tuve un problema de dislexia con un profesor en la pandemia. sí, Y yo me indigné porque suspendí una asignatura por un problema de dislexia. Y yo dije, es que es injusto, muy injusto. O sea, claro. y no, yo les dije, no, no quiero decir el nombre del profesor porque yo sé que a veces cuando tú dices el nombre del profesor es casi contraproducente. Entonces dije, mira, yo me voy a enfrentar a la recuperación, no me importa, pero es que esto no quiero que vuelva a pasar ni a mí ni a ningún otro estudiante. Y esa profesora me dijo, no hay ninguna asociación de dislexia en la Complutense, ¿te apetecería crear una asociación de dislexia? Y fue ahí cuando dije, adelante. Sí. ¿Sigue actualmente vigente esta asociación? Esta asociación está vigente. El problema que tengo con esta asociación es que no soy capaz de inscribirla en la Comunidad de Madrid, Vale. ¿Cómo se porque llama? ¿Nos puedes decir cómo se llama para la se gente que nos esté llama viendo? Dislesión. Para que la gente que esté estudiando, porque me siguen un montón de estudiantes de la Complutense que esté estudiando, Vale, quizás no sepa actualmente que esto no, existe. probablemente no lo sé. Porque, no sé, bueno, y el problema ha sido que soy incapaz de inscribirla en la Comunidad de Madrid. De hecho, intento ayudar a otra asociación externa y pedí un papel a la Complutense miles de veces y nadie es capaz de darme ese papel. Pero como persona con dislexia todo está escrito, o sea, como que todas las instrucciones están escritas, yo soy incapaz de saber qué es lo que tengo que hacer. Entonces, para mí o sea, es un reto increíble. De hecho, es que yo he intentado pedir cosas a la Complutense y es que burocracia es prácticamente imposible. Así que, o sea, es una asociación que sí que está inscrita a la Complutense, pero no en la comunidad. Vale, Entonces, vale, porque si muchas personas con dislexia nos empezamos a unir, en este caso en la Universidad Complutense de Madrid, que estamos hablando, quizás se unan más personas y se pueda como aunar un poco más y hacer un poco más de fuerza. sí. Eso es interesante que lo menciones. Y luego también te quería preguntar sobre el bilingüismo. ¿Qué tal lo llevas? Cuéntanos un poco. A ver, también es que mi caso a lo mejor te sorprende, pero yo no tengo miedo al inglés. Nunca le he tenido miedo. Es una cosa que yo creo que no solo las personas con dislexia, sino en España muchísima gente tiene miedo al inglés. Yo nunca le he tenido miedo. Yo estoy viviendo ahora en Estados Unidos, en parte para mejorar mi inglés. Pero fue en Países Bajos, yo me fui de Erasmus a Países Bajos y fue ahí cuando yo aprendí inglés, cuando yo dije, el inglés, no todo el mundo es bueno en inglés, yo tengo que mejorar en inglés, era una obviedad, tengo que mejorar en inglés, no, mi inglés no es perfecto, pero ¿Sí? solo voy a mejorar si me lanzo a hablar, voy a cometer errores, los voy a cometer en castellano, los voy a cometer en inglés, no me va a salir alguna palabra, pues me tocará describirla, van a pensar que eso me frustra en parte porque a veces que no me sale una palabra por dislexia, pero en realidad piensan que es porque no sé inglés. Ya. Entonces me frustra un poco porque es como, joder, es que no me sale ni en español. Y hay veces que me preguntan, ¿y cómo se dice en español? Y yo, no, No. no, no, el bloqueo es completamente paralelo, en plan, no me sale ni en inglés ni en español. Pero bueno, es una cosa que sí que es un poco frustrante, pero hay que hacerla. Las personas de habla inglesa lo tienen más normalizado el tema de la dislexia. Yo, para este año, para el TFG, el año pasado, yo hice un estudio sobre cómo ven la dislexia las personas de países de habla inglesa, por así decirlo. En plan, es un poco más complicado, pero sí. Y me di cuenta que muchas personas en Estados Unidos y en Inglaterra ven la dislexia de una forma más positiva que en España. Y dije, yo tengo que comprobar esto.
O sea, y de hecho es una cosa que en la que me encuentro. Yo estoy en un colegio haciendo prácticas en un colegio, es una beca de prácticas. Sí. Y es una cosa que me doy cuenta de que las personas realmente ven la dislexia como algo más normal, más y más positivo incluso. En plan, no lo ven tan positivo como yo esperaba, pero no tan negativo como en España. Sí, no se vuelca sobre las dificultades, pero como que lo tienen algo más normalizado. La parte buena es que aquí tienen como clase de ciencias, clase de arte, es todo más manipulativo, todo lo que es, no lo llaman como, para la parte de ciencias, pero no es matemáticas como en España, parte escrita de matemáticas, es parte manipulativa de matemáticas. Entonces, y desde lo piden para entrar a la universidad en todas las universidades. De hecho, mi TFG se basó en una cosa que a mí me ha sorprendido toda mi vida, que es como que yo en mi casa veía la dislexia como algo positivo y en el colegio siempre me decían que la dislexia era algo negativo. Yo, claro, yo llegaba a los sitios y me decían, ¿qué es la dislexia? Yo decía, yo pensaba, papá, es que yo le decía, yo recuerdo conversaciones con mi padre y decía, papá, no sé qué es la dislexia. Me decía mi padre, ¿cómo no vas a saber lo que es la dislexia? Y yo, papá, no, de verdad que no sé lo que es la dislexia. Y realmente no he entendido qué es la dislexia hasta que yo he hecho el TFG este año, porque para mí la dislexia era pues saber tratar con otras con las personas de forma distinta, saber ser mejor en algunos puntos, en algunos juegos, mm, en algunas partes en curiosidades, en preguntar, liderando grupos. Yo era muy buena en eso. Yo decía, papá, yo noto que es. Y yo lo compartía con mi padre y me decía, yo también noto, ¿sabes? Como que veíamos las partes positivas y en mi casa se hablaba de, pues yo creo que, no estábamos seguros, pero yo creo que esto es por dislexia. Yo, ¿sabes? Y era como la parte positiva. Y llegaba al colegio y era como, pues lees mal, escribes mal, no te, ¿sabes? Entonces era como, yo nunca he tenido miedo a la dislexia de realmente porque yo en mi casa, inconsciente, de una forma inconsciente, siempre se ha buscado las partes positivas de la dislexia y siempre me han obligado, entre comillas, a afrontarme. O sea, ¿quieres aprender inglés? Puedes aprender inglés. ¿Vas a tener dificultades? Sí, todo el mundo tiene dificultades en algunas cosas. No, que no te den Pero miedo. O sea, hay otras tomarlo como personas. algo normal, normal. Sí. Y de aquella dificultad es lo que llamamos los profesionales compensar. Compensamos el, tengo esta dificultad en este área, tipo, no accedo bien a las palabras, como tú bien has dicho antes, la describo y ya está. Y claro, al aprender un idioma, especialmente fuera, hay veces que yo me he dado cuenta, claro, esto es heavy porque cuando tú no sabes, hay veces que a otras personas no tienen dislexia y no les sale tampoco la palabra y que hacen de escribirla. Claro, Pues que hago disléxica, eso lo hago en castellano, digo, pero si eso es muy fácil, en plan, si yo lo hago en castellano, ¿por qué no lo voy a hacer en inglés también? claro. Entonces, para mí al final es como, sí, está siendo un reto, pero no más que otras cosas que podría haber hecho en mi vida. Bailarina profesional, yo estudié en el conservatorio. O sea, yo Wow. dedico 6 horas de mañana a estudiar en el colegio y 6 horas por la tarde a estudiar en el conservatorio, todos los días de la semana, de lunes a sábado. Y claro, a mi madre le habían dicho 1000 veces que yo no podría hacer eso en el colegio y en el conservatorio que yo no podría bailar. Yo acabo mis estudios de profesional, yo soy bailarina profesional de ballet. O sea, que a mí nunca, o sea, en mi casa siempre me han dicho que podía hacer las cosas. Nunca No hay me han dicho, no barreras. puedes hacer las cosas. Y Claro, menos por ser disléxica. O sea, qué tontería es esa cuando hay 1000 personas famosas claro. que son disléxicas, que han creado, que hay bailarinas que son disléxicas. Luego me encontré que mi profesora de ballet era disléxica y dije, no, no voy a ser la primera bailarina. Bailamos, hacemos, somos como, hacemos un montón de cosas a la vez. Es que escribimos porque es que la gente se piensa que no, los disléxicos no son buenos escritores. Eso es una mentira, pero Si enorme. escribimos, La claro, explicación es así, o sea, a lo mejor necesitas que alguien te corrija el texto, probablemente. ¿Qué claro, problema hay? Ninguno. A lo mejor tienes que dictárselo a un ordenador, ningún problema, pero la creatividad está ahí. es increíble. Somos buenos lectores, somos buenos, o sea, nos gusta leer, no que somos buenos lectores, me equivoco. Nos gusta leer, que Eso. es, o sea, Luego a su tiempo, ¿no? Que a lo mejor tardamos mucho más en leer un libro, a lo mejor nos cansamos mucho más leyendo y demás, pero nos gusta leer porque da paso a la creatividad, a la imaginación. yo creo que a nadie le gusta realmente leer artículos. Es una cosa que no es divertida para nadie, yo creo. Vamos, a ver, a lo mejor hay gente que le gusta realmente, ¿eh? Sí, Pero a la gran mayoría de las personas no nos gusta leer artículos. ¿tú fuiste a terapia?
Sí, yo fui a terapia durante 2 años o 3 años, cuando me lo diagnosticaron, de los 10, sí, 3 años, creo, a primero de la 3 ESO, o años. 2 años, Tres sí. años. Fíjate que no lo has destacado. Eso significa que lo tomaste como algo normal, ese tipo de Mm, refuerzo que necesitabas complementario durante una etapa de la vida para mejorar y llegar a un punto en el que tú fueses lo suficientemente autónoma para desarrollar el resto de habilidades que se mm, necesitan, ¿no? Las bases para poder desarrollarnos y poder hacer lo que nosotros queramos, no lo mm, que podamos, que es sí, diferente. exactamente. Sí, también es que para mi terapia había, yo no sé si fue por la terapeuta a la que fui, no lo sé, porque no he ido a más terapias. Sí que es Ujú. verdad que yo he estudiado audición y lenguaje en la universidad, o sea, yo he hecho la mención, y he visto que hay ALs que tratan dislexia que son realmente, bueno, digamos, no acorde eh, con lo que yo obtuve como terapia. Entonces, mi terapeuta es verdad que yo iba al principio 2 veces por semana, a mediodía, y ella, éramos un grupo de personas y había días pues que hacíamos cosas aburridísimas, pero otros días en los que hacíamos cosas en las que yo me sentía buena. Y yo decía, Dios mío, mira, cómo soy súper buena en esto. O sea, ¿cómo es posible que yo sea buena en esto? ¿Sabes? Era como... Y claro, yo decía a mi casa y me decían, no, claro, es que una persona con dislexia es buena en esto. Y yo decía, Claro, claro, por eso, o sea, y claro, yo decía, joder, es que soy buena, ¿sabes? Como que no era siempre, uff, como me cuesta, como claro. que, o sea, que hay cosas que yo decía, mira, pues un día estoy trabajando esto, que también es una habilidad que tengo que trabajar, Es porque una, si soy buena, no se me eso es puede que olvidar trabajar esto. fuiste a una buena profesional, supiste hacer una buena sinergia con ella, que es una de las bases, yo que estoy en el otro lado, decir, el lado de tu terapeuta, es muy importante marcar los lazos con la persona que quiere superarse a sí misma y eso que estás pensando de decir, jo, es que yo era buena en esto cuando hacíamos este juego, buah, me encantaba porque encima la ganaba. Que a lo mejor tu terapeuta estaba actuando en ese momento, pero te hacía sentir bien, que es uno de los puntos cuando hay que ir, porque tenemos dislexia, para ir a mejorar, ¿no? A la terapeuta, sabemos que hay varias profesiones que se dedican a esto y me da igual cómo se llamen, ¿no? Simplemente que la persona en sí tenga la suficiente madera bien hecha, que digo yo, la madera es la persona, ¿no? Construida para que sepa cómo empatizar con la persona que tiene enfrente. Es muy importante eso. No de tirar de libros y tirar de fichas y demás. O de teoría, muchas veces la gente De tira de teoría. teoría de si a un disléxico para mejorar necesita esto, pero no todos los disléxicos somos iguales, no todas las personas somos iguales. Ahí está la cosa. Y Ahí hay está. disléxicos, bueno, yo pintando era un desastre y dibujando era un desastre y fatal. Y si me hubieran tirado por ahí, yo hubiera pensado, es que encima me han dicho que los disléxicos son buenos pintando, porque muchas veces cuando yo hablo con personas, dicen, no, sí, son muy creativos. A mí se me ha dado toda la vida. Son creativos, pero la creatividad es tan amplia Eso te iba que a no es decir. ser bueno pintando. O sea, la creatividad no es ser bueno pintando, que es una cosa que yo intento dejarle claro a todo el mundo. No somos Claro. buenos pintando. O sea, no tenemos por qué ser buenos pintando. Claro. Podemos ser buenos bailando, podemos ser buenos construyendo, podemos ser Claro. buenos imaginando, podemos ser buenos Claro, sin en... embargo, tú, por tu habilidad, quizás montas una coreografía en 30 minutos. Sí, sí, sí. Claro, es que aquí cada uno con sus habilidades dentro de lo que es la palabra creatividad. Vale, ¿alguna cosa que quieras añadir más? ¿Algo que quieras decir a las personas que nos están escuchando? Padres, familiares, em, niños, adolescentes, adultos con dislexia. ¿Qué quieres contarles o decirles? A mí me parece muy importante y intento remarcarlo siempre, bueno, lo he intentado hacer en esta sesión también, que es que la dislexia es algo más allá que un problema de electroescritura. O sea, es un problema de electroescritura, está ahí, pero es mucho más amplio que solo eso. O sea, hay habilidades que no van solo ligadas a la electroescritura, que hay habilidades muy creativas, muy imaginativas, muy de construir, de imaginar, de pensar, que hay yo siempre me preguntaba cuando era pequeña, ¿por qué hay tantas personas con dislexia en altos cargos, Disney es disléxico? Yo decía, pero ¿por qué hay tantas personas? Y nadie sabía darme una respuesta por qué hay tantas personas con dislexia tan famosas y tan importantes y tan ricas, ricas económicamente, digo. Claro, Y,
y claro, es porque somos buenos en muchos factores que se olvidan en el colegio, que en España especialmente no se enseñan, no se fomentan, y que están ahí, que hay que potenciar eso, no solo, o sea, hay que corregir o ayudar en los problemas de lectoescritura, pero tampoco se nos puede olvidar que en esos niños y esas personas necesitan saber que son buenos en la parte creativa, en la parte imaginativa, y que incluso esa parte puede ayudarles en la lectoescritura también. Eso es, no, que no se olviden del poder que tienen ellos mismos y no se enfoque solo en la Exactamente. dificultad. Exactamente, y que al ser tan unas personas que nos cuestionamos tantas cosas, nos preguntamos el tanto, llegaremos a la solución y seremos capaces de que el problema de electroescritura se solvente. O sea, a lo mejor en la etapa de educación es muy importante saber leer y escribir, pero cuando eres adulto, el saber leer y escribir se ve como menos importante porque hay mucho, ahora mismo tenemos muchísima tecnología, tenemos muchísimas formas de solventar ese, ese mal. Compensar, sí, es lo que utilizamos como palabra compensar, compensamos mucho más, o sea, mandas un audio o de voz por WhatsApp y no lo escribes, por ejemplo, ¿no? O lo escribes y le manda, hay una palabra que no sabes cómo se escribe y la dictas. Eso La es, puedes, o sea, que hay muchas habilidades, muchas formas, o incluso pedir ayuda, o sea, claro, claro, incluso saber cómo pedir ayuda, porque a veces que no puedes decir soy disléxico, pero puedes decir, ¿podrías leer esta frase en alto? Y y no ahí estás, ahí estás, no ya, te estás porque mostrando plenamente, estás claro, diciendo tenemos que como muchas estrategias que vamos desarrollando poco a poco. Aitana, un gusto, la verdad, escucharte, de verdad. Me ha encantado hablar contigo porque nos has dado, bajo mi punto de vista, me has dado una visión completamente diferente de la dislexia. Cada vez que hago una entrevista me enseñáis una cosa nueva, que estoy gozándolo con esto. Eh, entonces, nada, muchísimas gracias por dedicar este tiempo, muchísimas gracias por dedicar tiempo a la dislexia. Me encanta escucharte desde el otro lado del charco, que se suele decir, desde que estás en Estados Unidos, porque seguramente haya otros niños y niñas que quieran viajar, que quieran aprender un segundo, un tercer idioma y realmente se puede si uno quiere. Nada, muchísimas gracias y como digo en todos los vídeos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Adiós.